pajarillos, de las aves, y cuánto más de nosotros. La palabra dice también que Él está en control absolutamente de todo y que no nos afanemos porque cada día trae su propio afán, ¿no? Cada día. Eh, Eso quiere decir que no podremos nosotros hacer nada hoy que quite el afán del día de mañana. Piensen en eso. O sea, no hay nada que tú puedas hacer hoy con tu estrés, ansiedad o afán que le quite lo que va a venir el día de mañana. O sea, el día de mañana va a venir, estés o no ansioso, va a venir y va a traer su propio afán. Por eso mejor descansemos en Dios y confiemos en Él. Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Él tiene cuidado de ti, amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿qué les parece? Darle toda la gloria y toda la honra. Hemos venido hablando todas estas semanas y esta es la tercera y última. Ahora me puse a pensar que en realidad la forma en la que nosotros somos corregidos resulta que es infinitas. Entonces no existe una serie con infinitas temporadas ni infinitos capítulos. Tiene que haber un final. Hoy es el final de esta serie que hemos hablado de 3 enseñanzas, la recompensa de la corrección. Hablamos, ¿se acuerdan ustedes que tenemos 3 formas en las que somos corregidos? Eso es lo que yo voy a hablar. Repito, hay 3 millones, pero yo solamente voy a hablar de 3. La primera, ¿cuál era? Cuando somos corregidos por la palabra. La palabra de Dios nos reprende, nos exhorta, nos corrige. Y si estamos disponibles y mostramos capacidad de recibir, humildad para poder aceptar y decisión para poder cambiar, entonces la palabra va a ser un milagro en nuestras vidas. Si es que nosotros, repito, le permitimos. Pero si empezamos a borrar versículos, a alterarlos, a mutilarlos y empezamos a hacer cosas para que la palabra no afecte nuestra vida, entonces no podemos recibir nada de esta palabra, ¿no? Creo que fue, no me acuerdo ahorita el nombre del predicador, que dijo que solamente nosotros podemos recibir bendición de aquello que nosotros honramos. Si no honramos la palabra, no podemos ser bendecidos por ella. Si no honramos a nuestros líderes, no podemos ser bendecidos por ellos. Si no honramos a nuestros hermanos, no podemos ser bendecidos por ellos. Si no honramos a nuestros pastores, no podemos ser bendecidos por ellos. Si no honramos a nuestros padres, no podemos ser bendecidos por ellos. Igual sucede con la Biblia. Si no sabemos honrar la Biblia, nada podremos obtener de ella. Pero si honramos la palabra de Dios, entonces Dios nos va a bendecir con su palabra. Amén. Entonces, esta serie de la recompensa de la corrección, que es el título de esta serie, comencé hablando, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuál fue quizás ese clic de inspiración que produjo que pudiera estudiar esto y cómo hay la necesidad en cada uno de nosotros de ser corregidos? Y fue cuando la hermana Ángela, que ya vino de viaje, me corrigió porque tenía el cuello desarreglado, ¿no? Una cosa muy simple, trivial quizás, ¿no? Ilógica, absurda, pero para mí fue trascendental porque me habló de muchas cosas. Y hoy quizás vamos a cerrar la idea con un tema que es quizás el más, no es quizás el más espiritual, pero sí es el más real, práctico y cotidiano con el que nos enfrentamos. Hemos hablado sobre la recompensa de la corrección en el sentido en que nosotros somos corregidos por la palabra. Hablamos de corrección, hablamos de crítica, ¿se acuerdan? Exhortación, crítica, corrección. Hay muchas formas en la que la corrección puede llegar a nuestras vidas, ¿no? A través, repito, de una palabra, de una exhortación, de una reprensión también, de una crítica constructiva, ¿no? De una corrección simplemente por el hecho de corregir. La palabra nos enseña que la escritura es útil, decía Pablo a Timoteo, para corregir, ¿no? Entonces, ahí está. La Biblia claramente nos dice que es de por sí el elemento, digamos, clave para la corrección. Luego tenemos el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo la semana pasada. Y hablamos cómo en tantos pasajes de la Biblia, que nosotros conocemos la Biblia y todo, y los discípulos que conocían la Biblia aún así eran guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros podríamos correr el gran riesgo de tomar la Biblia literalmente e interpretarla a nuestro gusto, para nuestra conveniencia. De hecho, todas las sectas se han formado a partir de un poquito de Biblia distorsionada, ¿no? Entonces no es muy complicado formar una secta, ¿no? Pero hablamos de que es tan importante que no solamente nosotros leamos la Biblia, sino que podamos recibir esa instrucción del Espíritu Santo para poder aplicar esa palabra en nuestras vidas. Porque no solamente se trata de leo la Biblia y punto, sino que tengo que leer la Biblia y tengo que orar para ser inspirado por el Espíritu Santo. Hablamos de que la Biblia nos enseña, pero sin el Espíritu Santo nos volvemos fariseos.
Hablamos también de que el Espíritu Santo nos guía, pero sin la Biblia nos volvemos místicos. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tener este balance entre la Biblia y el Espíritu Santo, que es lo que nosotros queremos como iglesia, como maestros, como enseñanzas, como líderes y como hermanos en la iglesia, poder enseñar esto, ¿no? Que esta iglesia sea un ejemplo de dirección del Espíritu Santo e instrucción de la palabra de Dios. Amén. Pero estamos hablando de que somos corregidos, ¿no? Y ahora hablamos también de que las características para que una persona pueda ser corregida era que tenía que tener disposición, tenía que tener accesibilidad, una palabra larga, tenía que tener humildad. Humildad, ¿qué quiere decir? Cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Deberías cambiar esto, sería bueno que seas un poquito más puntual, no tomes tanto café, ¿no? Algo así, ¿no? No, eso jamás lo voy a decir a nadie, tenlo por seguro. Pero podemos decir cosas así, pero la otra persona responde y dice, ¿y tú qué hablas? Si tú eres peor que yo, ¿no? Entonces, es verdad, pues, ¿no? Es verdad. Creo que les dije una vez sobre esta, creo que alude a este momento también de esta chica que era que es hija de padres cristianos, pero estos cristianos quizás más nominales que cristianos, ¿no? Y que ellos le prohibían a ella disfrazarse en Halloween y ella les decía, pero papá, o sea, yo me voy a disfrazar una noche al año, ustedes se disfrazan de cristianos todos los domingos, ¿no? Y duro, ¿no? Duro, pues, ¿no? Porque en realidad a veces nos disfrazamos y no vivimos una vida de cristiano de lunes a sábado. Pero bueno, eso también es una corrección. Y hoy día vamos a hablar de todos los niveles de corrección, no solamente de la palabra y el Espíritu Santo, sino sobre todo vamos a hablar sobre la corrección cuando se refiere a los hermanos, ¿no? Hablamos entonces de que tiene que haber disposición, accesibilidad. Estoy hablando como introducción para que podamos recordar nada más de dónde estamos viniendo, ¿no? Humildad. Tiene que haber reflexión, ¿no? O sea, tiene que haber un autoexamen, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Puede ser verdad que lo que me ha dicho mi amigo es cierto? ¿Puede ser verdad que mis bromas son, ¿cómo se llama? Caen mal, que mis bromas son muy pesadas. Puede ser que es verdad que yo soy un aguafiestas, ¿no? O puede ser que cuando yo llego, toda la reunión se diluye, pues, porque yo le caigo mal a todos. Puede ser, ¿no? Entonces tiene que haber una reflexión. Porque si no, tampoco aprovechamos el beneficio de la corrección. Hay una bendición en la corrección y por lo tanto hay una recompensa, ¿no? Y finalmente dijimos que también no solamente tenía que haber reflexión, sino que tenía que haber sobre todo finalmente, porque si no todo queda en nada, decisión de cambio. O sea, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esto? Estoy mal, soy antipático, caigo mal, hago bromas que no debo, critico a la gente, no me veo mis errores, veo los errores de otro. Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Tomo una decisión. ¿Amén? Ahora sí entramos entonces con el tema que quizás es el tema más difícil que podamos nosotros aceptar, hermanos. Así que les pido que por favor le pongan bastante aceitito de unción del Espíritu Santo a sus oídos y para que esto pueda ser lubricado y que la palabra pueda llegar así suavecita, de verdad. Porque vamos a hablar de que cuando Dios utiliza personas para corregirnos, personas, seres humanos de carne y hueso. No Dios, no el Espíritu Santo, no la palabra, porque todos son perfectos. Pero ¿qué pasa cuando Dios utiliza a alguien imperfecto para corregirnos? Qué difícil. Porque automáticamente nuestro dedo acusador de revancha, de venganza, se levanta para decir, tú no tienes derecho a corregirme porque tú también tienes errores. ¿O alguna vez no hemos hecho eso? Bueno, quizás ninguno de ustedes lo ha hecho, pero se lo han hecho a ustedes quizás, ¿no? Ya, vamos a decir la verdad. A veces eso es lo que queremos oír, lo menos que queremos oír, cuando unas personas nos corrigen, cuando los hermanos nos corrigen, cuando los amigos nos corrigen, ¿no? Keith Green, un cantante que falleció, él le predicaba a los jóvenes en un concierto de miles de jóvenes y él les decía, porque mientras él cantaba, él también predicaba y él les decía, si tú dices que eres cristiano, a los chicos, ¿no? Pero tu madre no puede decir que eres cristiano porque tu cuarto está ordenado, porque tu cama está tendida y porque tu baño está limpio, quizás no eres cristiano. ¿No? Bueno, yo sé que esto no va a terminar bien, así que no importa. Pero aún así te quiero decir una cosa, Dios usa personas. Escúchame, Dios usa personas. Y no solo eso, Dios usa personas imperfectas. Bueno, toda persona es imperfecta, ¿no? Es una redundancia. Pero Dios usa personas imperfectas. Como tú, ¿no? Así que dile al que está al costado de ti eso, ¿no? Dios te puede usar a ti para corregirme a mí.
Te doy permiso, dile. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 2. Vamos a ver este tema de la corrección de uno a otro en 3 niveles. En 3 niveles, como digo, siempre utilizo los 3 puntos porque para mí se me hace más fácil, no hay nada mágico en el número 3, simplemente que se me hace más fácil, es más didáctico también y nos acordamos más fácilmente también de los 3 puntos. El primero de estos 3 puntos respecto a cómo somos corregidos unos con otros, cómo somos corregidos hermanos, amigos, personas imperfectas, es que recibimos corrección de personas como nosotros. Di conmigo, como nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a personas de nuestro mismo nivel. ¿Ok? Nuestro mismo nivel. Luego vamos a hablar de personas que están encima de nosotros, personas debajo de nosotros, pero que igual recibimos y podemos aprovechar la corrección. Gálatas capítulo 2, Pedro estaba teniendo una actitud hipócrita, versículo 11 al 14, y Pablo, y eran hermanos, eran consiervos, iguales, del mismo nivel, dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que estaba pasando en resumen para aquellos que quizás no entendieron? Pedro estaba teniendo una conducta hipócrita. Estaba comportándose como gentil con los gentiles y como judío con los judíos, y luego hablaba a los judíos mal de los gentiles y a los gentiles mal de los judíos, ¿ya? Como algunas personas que conozco, ¿no? Que se acomodan a la mejor situación. Y Pablo se molestó, porque Pablo dijo, oye, pero esto está mal, o sea, tú no puedes decir que los judíos están mal a los gentiles y luego vas a los gentiles y vas a los judíos y rajas de los gentiles. Y a los gentiles les obligas a circuncidarse. O sea, ponte de acuerdo en qué cosa vas a creer. El punto aquí es que tanto Pablo como Pedro eran siervos de Dios, eran discípulos. De hecho, hasta Pedro tenía, digamos, por un tema de antigüedad, todos sabemos que en el rango, por ejemplo, del ejército, de la Fuerza Aérea, ¿no? Aquí está Don Tito, por ejemplo. 2 coroneles pueden tener el mismo rango, pero el más antiguo tiene una mayor jerarquía. ¿Me equivoco o es cierto? Es cierto. Hay un mayor respeto. Puedo tener el mismo rango, pero hay un mayor respeto porque tú tienes más tiempo. Pedro tenía más tiempo como discípulo que Pablo. En todo caso, Pedro tendría que haber sido como que él, ¿no? Pablo tendría que acercarse a Pedro y en lugar de decirle discípulo o decirle apóstol, debería decirle mi apóstol, ¿no? Ese es el término, ¿no? Mi apóstol, ¿no? Porque es mayor que yo en antigüedad, por lo tanto tiene una jerarquía, a pesar que tiene el mismo rango. Entonces, sin embargo, estamos hablando de que son personas del mismo rango. Y Pedro estaba teniendo esta actitud y Pablo se molestó, porque dijo, eso está mal, te voy a llamar la atención. Te tengo que corregir, porque yo no quiero que tú sigas así. Yo no quiero que tú, Pedro, sigas teniendo una actitud hipócrita. Entonces, Pablo lo reprende a Pedro. Pablo le llama la atención a Pedro, ¿no? Y el punto aquí, simplemente este es un ejemplo, obviamente entendemos que esto terminó bien, ¿no? No vamos a seguir leyendo. Solamente es un ejemplo para que entendamos que es lícito corregirnos unos a otros. Porque algunos dicen, no, a mí solo me corrige Dios. ¿No? ¿Qué pasaría, pregunto yo, si es que una niña como Isabela, ¿no? De pronto su mamá la va a corregir, Valeria, y Isabela, que es súper mosca, le dice, no, a mí solo me corrige Dios, mamá. Yo creo que no terminaría de decir la frase mamá. No llegaría a terminar la frase mamá, vendría la chancla directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos decir nosotros ser tan místicos y espirituales que a mí, yo me entiendo con Dios, ¿sí o no que decimos eso? No, a mí solo me corrige Dios, ¿no? ¿Y tú qué me vas a decir? Este ejemplo lo he dado simplemente para que entendamos que es bíblico corregirnos unos a otros, que está bien cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, hermana, ¿podrías apoyarme con esto? ¿Podrías limpiar aquí? ¿Podrías llegar un poquito más temprano? ¿Qué te parece si me acompañas un ratito porque voy a visitar a un hermano? Vamos, no veas tanta televisión. Vamos a leer la Biblia juntos. No te sientas mal, porque en realidad lo está haciendo porque es tu hermano, tu hermana, y quiere ayudarte, y la corrección es buena.
porque puedes sacar algo bueno tú de ello. Pero si no eres corregible, es muy difícil que puedas mejorar en muchos aspectos. Muchos quieren sonar muchos súper espirituales, ¿no? Y dicen, a mí solo Dios me corrige, ¿no? Yo me entiendo con Dios, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, por favor, acompáñenme, estoy terminando el primer punto, que tiene que ver con recibiendo corrección de personas como nosotros. Como nosotros. Primera de Juan 4:20. Aquí Juan dice una frase súper interesante, ¿eh? Dice así, ¿lo tienen ya? Es un versículo bonito y que yo creo que nos calza a todos, de verdad. Nos golpea a todos, nos corrige a todos. Porque es práctico, ¿no? Dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso estaba en la Biblia, por si acaso, hermanos. Así que no voy a preguntar quiénes aman a Dios, porque no vaya a ser que terminemos siendo mentirosos porque no amamos a nuestro hermano. Pero la Biblia sí es clara, es explícita cuando dice, tú no puedes darte el privilegio, el honor de decir que amas a Dios cuando en realidad no muestras amor a tu hermano. Ahora, si hay frases, el otro día en el desayuno de varones con Fausto estaba hablando una frase de un tal Agustín de Hipona. ¿Han escuchado de Agustín de Hipona? ¿Sí? ¿Han escuchado de Agustín Sixia? Bueno, si hay frases de Agustín de Hipona, podemos hacer una frase de Agustín Sixia. Yo voy a hacer una deformación de este versículo a mi versión. Puedo estar equivocado. Pero, ¿qué les parece? Lo sujeto a su opinión. Si alguno dice, a mí me corrige Dios, y no es corregido por su hermano, es mentiroso. Pues el que no es corregido por su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede ser corregido por Dios a quien no ha visto? ¿Lo aceptan? Creo que sí, ¿no? Creo que sí aplica. Yo pienso que el tema de la corrección entre hermanos es un tema que muestra tu humildad. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que te digan vas a hacerlo, porque Dios no te ha creado un pelele, ¿no? O sea, Dios no te ha creado para que haga todo lo que el mundo dice, ¿no? Las personas que quizás no tienen el carácter, tienen que tener el carácter para poder saber qué cosas deben cambiar y qué críticas aceptar y qué críticas no. Pero para nosotros los orgullosos, que son incriticables, que todo lo que le dices es no, así no es, no. No, te has equivocado. Yo lo hice bien. Y al final es una pared. A eso les digo, tomen un poquito de humildad. O sea, pidan al Señor un poco de ayuda en esta área, porque no vas a poder avanzar más si es que no eres corregido. No vas a poder avanzar más si es que no recibes la corrección. No la aceptas, no la meditas y dices, oye, pero si todos están dando cuenta de esto y yo no, algo está mal. Algo está mal. No puede ser que todos lo vean. Escucha lo que te dicen, escucha cuando te llaman la atención, hay algo ahí. Hay un montón de veces que yo he tenido que saliendo de una tienda que quizás me dieron mal el vuelto y yo pensé que lo habían hecho a propósito para quedarse y me molesté. He tenido que volver a la cajera y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque pensé mal de ti. ¿No? Claro que me ha costado. ¿Tenía que hacerlo? Bueno, en lo natural no tenía que hacerlo. ¿Cuánta gente se lo hará todos los días a ella quizás? Pero delante de Dios tenía que hacerlo. Era mi responsabilidad delante de Dios. Ni siquiera era con ella el tema, era entre yo y Dios. Pero volver y decirle, ¿sabes qué? Me exasperé, me molesté, pensé mal de ti y te pido perdón. O sea, esas son cosas que a mí me cuestan y yo sé que a todos nos cuestan. Pero si no somos capaces de recibir corrección, entonces, ¿cómo nosotros esperamos poder mejorar? En el fondo tenemos que amar la corrección. Entonces, ahí está la frase de Agustín Sixia, ¿no? Segundo punto, que no solamente podemos nosotros recibir corrección de personas como nosotros, en otras palabras, de nuestro nivel, en nuestro rango, sino que también recibimos corrección de personas debajo de nosotros. Di conmigo, debajo. Ahora, ¿quiénes son personas debajo de nosotros? A ver, escucho ideas. Tus hijos, muy bien. Tus empleados, muy bien. ¿Cómo? Los alumnos. Una profesora recibiendo corrección de los alumnos. Tremendo, ¿ah? Acompáñame a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10.
¿Cuántas lecciones, queridos hermanos, no aprendemos de los niños? ¿Cuántas lecciones no nos enseñan los niños? Y a veces nosotros pensando que porque no han vivido lo que nosotros hemos vivido, no merecen enseñarnos nada. Y eso es un error. También nos perdemos de la corrección que podemos recibir, directa o indirectamente, por parte de los niños. Nos perdemos de esa corrección. Miren, dice el versículo 13, un versículo bien conocido de los niños y Jesús, Marcos 10:13 en adelante, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, no solamente les llamó la atención por la actitud mala que estaban teniendo, sino que después les dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y no solo eso, sino que en el versículo 15 les dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, encima les dice, ¿sabes qué? Y si ustedes no se hacen como niños, tampoco la van a hacer. Si ustedes no son como niños, si no tienen esa actitud de un niño, entonces tampoco van a entrar en el reino de Dios. Aprendiendo lecciones de un niño. Jesús fue el primero que enseñó. Jesús fue el primero que dio la cátedra sobre cómo un niño nos puede dar una lección. Yo he recibido 1000 lecciones de niños. El muchacho de la lonchera, cuando se acuerdan Jesús hizo la multiplicación de los 5000, tuvo que haber una materia prima para ejecutar un milagro. Acuérdate de eso, siempre hay una materia prima para hacer un milagro. Y tú pones esa materia prima. Y ese niño puso la materia prima. Habían 5000 personas, 12 discípulos. Y no me digan que los discípulos no tenían aunque sea una galleta. O sea, ¿en serio? ¿No creen ustedes que ellos tenían ahí quizás su galletita guardada, su pan duro? Pero ellos no se lo dieron a Jesús. Fue un niño, un muchacho, dice, que tenía 5 panes y 2 pescados. Lo que equivale a una lonchera, pues, ¿no? Básicamente tenía su lonchera. Su mamá lo había mandado con su lonchera. Y ese niño tomó una decisión y dijo, yo voy a poner esto. O sea, hasta ingenuo, ¿no? Porque la idea era alimentar a 5000, ¿no? Ahí estaba la fe del niño, estaba la entrega, estaba el abandono en los brazos del Señor, estaba la fe de creer en un poder milagroso de Dios para que eso alcance. Tantas cosas en una sola gestión, ¿no? En una lonchera. Ese niño dio una enseñanza. Y no solo los niños, podemos hablar de un montón de personas quizás debajo, la mujer del perfume, ¿no? Esta mujer que este fariseo miró y dijo, si este conociera quién es esta mujer, ¿no? O sea, empezó a criticarla por dentro y Jesús se dio cuenta de sus pensamientos, dice. Esta mujer también, tremenda lección que dio. Dio una lección más grande que todos los que estaban ahí, que eran superiores, entre comillas. La viuda, que dio todo, por ejemplo. Cuando Jesús se paró para ver los diezmos y ofrendas, dice que miraba y había una mujer que había dado, una anciana, que dio una moneda nada más. Pero él dijo, ella dio más que todos. Gran lección. ¿Somos capaces, queridos hermanos, de aprender lecciones de personas que quizás o menospreciamos o están debajo de nosotros o que no esperamos que nos den lecciones? ¿Podemos aprender lecciones de las personas que están debajo de nosotros? ¿Qué has aprendido de un niño últimamente? Y repito que podríamos hablar de un montón de cosas debajo de nosotros, digamos, en la escala de valor delante de Dios, que podrían estar debajo de nosotros, que pueden darnos lecciones. He apuntado unas cuantas. La higuera, por ejemplo, un objeto inanimado. Y Jesús dice, de la higuera aprended. Aprendan. Puedes aprender de un árbol. ¿Han aprendido de un árbol? ¿Cuál ha sido la última lección que has aprendido de un árbol, de una maceta? Puedes aprender de las hormigas, puedes aprender de los conejos, puedes aprender de los perros, de las arañas, de las langostas, de las águilas, de las palomas, de los pajarillos. Puedes aprender, querido hermano, de los burros. Ya hay burros que son menos burros que tú. Podemos aprender. Porque en sentido, digamos, cotidiano, si que necesitamos aprender es porque todavía somos burros, ¿no? Y hay burros que en realidad nos enseñan. La palabra nos habla de un burro que habló en nombre de Dios. Entonces, de verdad, si nos ponemos a pensar, hay tantas cosas que están debajo de nosotros que nosotros nos perdemos el privilegio de aprender porque no recibimos ninguna enseñanza de ellas. No recibimos ninguna corrección de ellas.
¿Has sentido convicción de pecado por alguna conducta que tuvo quizás un subalterno tuyo en el trabajo? Convicción de pecado. Que quizás el empleado le dijo, no, pero jefe, no podemos cerrar el negocio así. Y tú dijiste, qué vergüenza, ¿no? Y yo soy cristiano, y yo soy el cristiano. Y él no es el cristiano. Pero me está diciendo cómo tener ética en mi trabajo. O un alumno que le dice a la profesora, no, profesora, el timbre tiene que tocar a las 12, ¿por qué nos has dejado salir antes? ¿No? Tienes razón. ¿Te has preguntado cuántas lecciones te estás perdiendo? ¿Cuántas correcciones no estás recibiendo? Y finalmente tenemos también, hemos hablado de las personas que están en nuestro nivel, las que están debajo y ahora las que están arriba de nosotros. Recibimos corrección de personas sobre nosotros. Por ejemplo, los padres. Proverbios capítulo 23, versículos 12 al 14 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esto se llama corrección. Y le toca a los padres corregir a sus hijos. No podemos borrar ese versículo. No hay forma de borrarlo. Lo puedes borrar de tu Biblia, pero no lo vas a borrar de la palabra de Dios. Dios permite que personas encima de nosotros nos corrijan, como las autoridades de todo tipo. Los pastores, por ejemplo, Hechos capítulo 20. Miren lo que dice Pablo, escribe a los servidores en Mileto, si no me equivoco. Dice Hechos 20, del 25 al 28. Pablo dice, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. ¿Está conmigo? Pablo dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Está lavando las manos Pablo porque predicó toda la verdad. Les dijo la verdad, no les escondió nada. No le dijo al hermano que estaba en pecado, no te preocupes, todo está bien contigo. No, se lo dijo. Fue y se lo dijo, le aclaró las cosas, no le dio un consejo para suavizarlo, no le dio un consejo para acariciarlo, sino que le dijo la verdad. ¿Por qué? Porque al decirle la verdad estaba librando su alma del infierno. Y entonces le dice así, declaro hoy que yo he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás, esta es la Nueva Traducción Viviente, no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo creo que ese es el encargo de todo pastor y de toda persona que está en la capacidad de corregir. Tienes hijos, tienes esposo, esposa, familia, padres, vecinos, amigos. Si se presenta la ocasión y puedes corregir, hazlo, porque librará su alma. Librará su alma. Y si alguien te está corrigiendo a ti, acéptalo, porque librará tu alma también. No te cierres, no te llenes de orgullo. El orgullo es el peor de los pecados. Y dice, sigue diciendo, porque no me eché para atrás, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, como les decía, no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. A veces nosotros, queridos hermanos, creemos que nadie nos corrige, nadie nos exhorta, nadie nos critica porque estamos bien, porque no tenemos ningún defecto. ¿No será que quizás no te corrigen porque eres incorregible? ¿No será quizás que no te corrigen porque reaccionas mal? ¿Han conocido personas que reaccionan mal a la corrección? ¿Han conocido personas que reaccionan mal a la crítica? Cuando te dicen, acomódate el cuello, ¿no? Y tú límpiate la cara, pues. ¿Sí o no? No te dije eso, menos mal. ¿Por qué? Porque reaccionamos mal. Entonces, cuando tú quieres hablar con alguien y decirle, oye, Paul, vamos a leer la Biblia juntos. No, yo leo con Dorito, dice él, ¿no? Por decir, yo sé que él no. Pero Paul, no. Y llega un momento donde tú dices, ya, mejor no le insisto, pues, ¿no? Porque se irrita, se molesta y me maltrata. A veces nosotros somos así, cuando somos corregidos, cuando nos dicen algo que puede ser para nuestro bien. Obviamente, nuestro corrector para los casados por excelencia es nuestro cónyuge, ¿no? O sea, eso es evidente. O sea, parece que esa es la función primera, ¿no?
que tiene la pareja, ¿no? Y sabes qué, ¿por qué? Porque te ama, pues, ¿no? Y lo que quiere es lo mejor de ti. Entonces te corrige. Ahora, la pregunta es si lo aceptas o no, o te justificas, o reaccionas. Y repito que a veces nadie nos corrige no porque seamos perfectos. No pienses eso. Nunca pienses que, "Ay, pero a mí nadie me corrige, pastor". Peor, ten cuidado, pues más bien. O sea, estás en una posición más peligrosa todavía, porque quizás nadie te corrige porque eres incorregible. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Esa persona es incorregible, ¿no? La indomable, le decían a esto. Como decía Lelutier, ¿no? Vamos a tener la visita hoy a las 4 de la tarde de la indomable. Si quiere venir también, ¿no? Porque es la indomable. Pastor que no dice la verdad está desobedeciendo a Dios. Pastor que no te corrige no te ama. Proverbios 27. Estamos ya acercándonos un poquito al final. Proverbios capítulo 27. Estamos cerrando ya la idea, porque estamos hablando de la corrección entre personas, entre hermanos. Hemos hablado de la corrección de las personas a nuestro nivel, las personas debajo de nosotros también. Cuando a veces nos dicen cosas y nosotros decimos, no, pero tú quién eres, ¿no? O cuántas veces no le he dicho yo equivocadamente a mis hijos, oye, tú no me vas a decir a mí nada porque yo soy tu padre. A ver, papás, sean honestos, ¿alguna vez le han dicho eso a sus hijos? Está mal, pues. Tan mal. Está mal, mal, mal. Es más, de hecho, esa es una de las falacias, que es aquella en la que tú impones la verdad solo por el hecho de que tienes una posición, no porque tienes la razón. ¿No? ¿Qué me vas a decir a mí? No. Yo soy el pastor. A mí nadie me corrige, a mí nadie me dice nada. Yo soy el líder, yo soy el diácono. No importa lo que seas, todos somos corregibles. Y si de verdad tenemos la actitud correcta, vamos a sacar provecho de la corrección. Vamos a sacar provecho. Incluso si una persona imperfecta te critica con un mal corazón, tú puedes tomar eso, porque aún lo malo va a orar para bien. ¿Cuántas veces personas no me han dicho a mí cosas que a mí no me... que lo han dicho por odio, quizás por cólera o por rajar, ¿no? Pero yo digo, oye, ¿no habrá algo de verdad en eso? No, o sea, porque alguito tiene que ser cierto. Y me encierro, digo, Señor, a ver, examíname por favor, porque en realidad yo no quiero, o sea, si algo de esto es verdad, yo no quiero ser así. De verdad yo no quiero ser así. Y poco a poco he ido corrigiendo un montón de cosas porque en realidad muchos de nosotros tenemos tantas cosas que corregir y es un camino largo. Pero cuando aceptamos la corrección, cuando aceptamos la crítica, esto se hace mejor. Proverbios 27 dice, versículos 5 y 6, Proverbios 27, 5 y 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que alguien te diga la verdad aunque duela? ¿O que alguien te bese y te adule mintiéndote? ¿Qué prefieres? Acá el hombre más sabio de la tierra escribió este versículo. O sea, más sabio que él no vas a ser. Y el que dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Queridos hermanos, amemos la corrección, amemos la disciplina, amemos la crítica. Mira, ¿sabes qué? Lo único malo que puede hacer es cuando tú lo rechazas, cuando tú no lo aceptas y te amargas, porque te vuelves duro, te ensoberbeces. Amemos la crítica. Seamos un pueblo que nos ejercitemos en criticarnos constructivamente. Seamos un pueblo que nos ejercitemos en hablarnos con transparencia, con corazón honesto, con un corazón sincero. Yo quiero esto porque quiero lo mejor para ti. Dime si has visto algo malo en mí, dímelo. Yo te prometo, no te prometo que cambio mañana, pero yo te prometo que voy a traer esto al altar de oración y voy a orar. Y voy a poner de mi parte para cambiar.
Sí, yo sé que a veces digo palabras inadecuadas, yo sé que a veces me equivoco, a veces hablo más de la cuenta, a veces puedo ser tosco en criticar o en bromear con alguien, yo lo sé, pero gracias por decírmelo porque estoy trabajando en ello. Y la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, ¿estamos disponibles para ser criticados? ¿Estamos disponibles? Encuentra a la persona el lugar adecuado para poder decirte, oye, Adrián, ¿sabes qué? No te quedaba el pelo rubio, Adrián. Te queda mejor tu pelo oscuro. Encuentra a la persona el lugar para poder recibir esto. Encuentra a la persona. Encuentra a la persona en ti un lugar en donde tú seas un terreno confiable, ¿no? Un terreno confiable. Y yo sé que sí hay. Silvana, tus mensajes son muy largos, pues ya te lo he dicho. Ella no se ofende. Ya se lo he dicho. Siguen siendo largos, por si acaso. Pero vamos a enseñarle la capacidad de resumir. Pero, hermanos, estoy dando ejemplos. Ejemplos sencillos, quizás prácticos, pero nos enseñan a nosotros a poder aterrizar un poco en esto. ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Somos o no somos corregibles? Porque si eres intocable, entonces no vas a poder no vas a poder crecer. Hay hermanos en la iglesia que son intocables. No estoy hablando de esta, estoy hablando en general. Hay hermanos en las iglesias que se consideran intocables, porque si tú le dices algo se ofenden. Y se van a la otra iglesia, y la otra iglesia le dicen algo y también se ofenden y se van a la otra iglesia. Eso se llama el complejo de Caín. ¿Qué dijo Caín? Caín dijo, sucederá que donde yo vaya me van a querer matar. Miren, se llama complejo de Caín. Caín dijo, en todas las iglesias me odian. Donde yo vaya, el pastor predica contra mí y los hermanos siempre me miran mal. Es un problema de Caín, no es un problema de la iglesia. Así que si has venido de otra iglesia con un complejo de Caín, acá renuncia a eso. Empieza a abrirte la crítica. Permite que alguien te diga las cosas para ayudarte. Abre tu corazón y permite, porque en realidad aquí lo que nosotros queremos es que haya un amor honesto, sincero, en poder edificarnos mutuamente. Y esta es una palabra práctica, hermanos. Quizás no es muy profunda, no es muy espiritual, no hay una revelación del tercer cielo, pero sí hay una palabra de Dios, porque yo pienso que en la forma práctica de nuestra vida es donde se refleja más cuán espiritual somos. Puedes insistir en creer que a ti solo te corrige Dios, o puedes renunciar a esa terca posición y estar disponible y ser accesible a toda corrección. Corrección por la palabra, corrección por el Espíritu y corrección por un ser humano imperfecto. Dile, Señor, encuentra en mí un lugar para corregir, para exhortar, para ser mejor. No quiero que me pasen la mano nada más cuando hago algo malo. No quiero que mis hermanos callen cuando tengo un problema. Quiero que me digan cuando el cuello de mi camisa está desarreglado. Esa es mi oración. Y se sientan en la confianza de decírmelo. Jesús les dijo, sí, pues, esta palabra es dura, pero más duros son sus corazones. Créanme que si hubiera otra forma de que participen de Dios, ya se las habría enseñado Jesús. No hay otra forma excepto la disciplina y la corrección. Y dice la palabra que muchos lo dejaron para luego él voltear a los discípulos y no para pasarles la mano, sino para decirles, si ustedes también quieren irse, váyanse pues. No voy a cambiar los estándares, no voy a dejar de corregirlos, no voy a dejar de decirles la verdad. No puedo dejar. Pablo le decía a la iglesia, escuchen, yo he librado mi alma y ustedes se han librado del infierno porque yo les dije la verdad. Yo estoy limpio ahora. Si alguien se va al infierno no es por mi culpa. Básicamente le dijo eso Pablo. Y muchos lo dejaron en ese momento, para luego, cuando él voltea y les pregunta, ¿ustedes quieren irse? Uno le dice, no, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Pero hoy es nuestro momento, queridos hermanos. Hoy tú puedes decir, Señor, yo estoy disponible. Encuentra en mí un lugar accesible, tanto por tu palabra, por tu espíritu, y usa personas, Señor. Renuncio a mi orgullo, renuncio a mi terquedad, renuncio a mi autoestima de que, ¿cómo me van a venir a corregir? ¿Quién es ese todavía me va a corregir? Pónganse de pie, hermanos. Dile, Señor, usa gente, usa hermanos, usa familia, usa personas, usa burros. Usa tu palabra, usa tu espíritu, usa lo que tengas que usar, pero quiero ser un mejor cristiano mañana que hoy.
Quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor hermano, quiero ser una mejor persona. Padre, en esta tarde ya te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, con la que tú nos das tu palabra y nos exhortas también. Aún esta palabra es como una corrección. Aún esta palabra es como una crítica para nosotros, Señor. Señor, oramos como hemos dicho que queremos orar. Encuentra en nosotros ese lugar para poder cambiar. Encuentra en nosotros esa habitación para que tú puedas corregir, ordenar, decorar, Señor, y hacerla hermosa. Encuentra en nosotros, Señor, ese lugar en donde puedes usar personas que quizás en algún momento no nos cayeron bien, pero personas para poder decirnos algo de crítica, de corrección, para ser mejores, Señor. Danos, Señor, esto, renunciamos a todo orgullo y te pedimos, Señor, de verdad que encuentren los hermanos, nuestra familia, nuestros seres queridos en nosotros un lugar corregible, una persona abierta, un corazón sincero. Y danos también, Señor, el amor, la unción, el cuidado, el tino, para poder acercarnos a otros hermanos y con amor poder también expresar lo que creemos que ellos pueden corregir. Ayúdanos a ser, Señor, un pueblo honesto. Líbranos de la hipocresía. Hemos visto cómo Pedro vivía una doble vida y se acomodaba a las circunstancias, pero fue corregido y eso cambió. Señor, tú quieres ayudarnos y quieres que renunciemos a todas estas cosas que no te agradan, Señor. Hoy nos entregamos a ti, hoy nos rendimos a ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas visitarnos de una forma especial. Que tú puedas darnos, Señor, de tu espíritu. Que tú puedas darnos de tu palabra. Que tú puedas usar, hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Para que mañana seamos mejor que hoy. Gracias, Señor. No nos cerramos. No. Jamás diremos, Señor, que solo tú me vas a corregir. Jamás diremos, Señor, que yo tengo mi relación contigo y nadie me puede decir nada. Sino que somos parte de un cuerpo. Tenemos una familia, tenemos un lugar de trabajo, tenemos un lugar de estudio. Tenemos una vida con muchas personas que nos rodean. Señor, aún que mostremos tu humildad a través de ser atentos a los que nos pueden decir. Que mostremos, Señor, que no te mostremos a ti como un Dios soberbio, sino como un Dios humilde, que oye. Que oigamos, Señor, también. Gracias, Señor, te damos hoy. Gracias porque yo sé que esta palabra tú la vas a seguir moviendo en nuestros corazones, usándola, Señor, para que cada día seamos mejores hijos tuyos y como iglesia también podamos nosotros avanzar, Señor, en un camino de sinceridad, de honestidad, de transparencia. Gracias, Señor. Gracias te damos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.